Hola amigos, soy Juan Manuel Laverde Álvarez, autor del libro Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio. En este año 2020 estaré en contacto con ustedes a través de videos cortos para tratar el tema del derecho administrativo sancionador. Espero que sean de utilidad. En esta primera entrega les hablaré sobre las sanciones en la contratación estatal. La experiencia demuestra que a final de cada año las entidades estatales imponen a los contratistas multas por incumplimientos. Así las cosas, la pregunta que se realiza el contratista en estos primeros días del año es: ¿las multas, sanciones impuestas por las entidades contratantes cumplen con el debido proceso administrativo? Para responder la pregunta analizaré tres aspectos fundamentales. El primero, la potestad sancionatoria en la contratación estatal. El segundo, el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionatoria. Y en tercer lugar, el derecho de defensa y contradicción del contratista. Entonces, en primer lugar, la potestad sancionatoria contractual. En esta potestad es preciso distinguir dos aspectos fundamentales. El primero, el pacto de multas y cláusula penal, y en segundo lugar, su imposición unilateral y efectividad. El pacto de multas y la cláusula penal corresponde al ejercicio de la autonomía de la voluntad y está en concordancia entonces con las normas de derecho común aplicables a este tipo de apremios. No obstante, la imposición unilateral y la efectividad, una vez pactadas las multas o la cláusula penal, se trata entonces allí de una potestad unilateral de la administración, es decir, la administración en ejercicio de una competencia administrativa expide un acto administrativo. De esta manera, la potestad sancionatoria contractual para la imposición unilateral de multas y cláusulas penales tiene su fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que de manera general establecen esta competencia para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública. La pregunta entonces es: ¿qué pasa con las entidades exceptuadas del Estatuto y por lo mismo sometidas a un régimen especial? Pues que en caso de incumplimiento del contratista y ante la ausencia de una ley especial que expresamente les otorgue competencia para la imposición unilateral de las multas, las entidades y la cláusula penal, las entidades estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación no tienen competencia para la expedición de actos administrativos sancionatorios contractuales. En segundo lugar, el procedimiento para la imposición unilateral de las sanciones contractuales. Estamos entonces, o es necesario acudir entonces al artículo 86 de la Ley 1474, que establece el procedimiento para facilitar la expedición del acto sancionatorio y para garantizar el derecho de defensa y contradicción del contratista. Al tratarse de reglas especiales de procedimiento, los silencios o vacíos sobre las mismas deben ser llenados con las normas generales del artículo de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado en múltiples oportunidades, y cito en particular la sentencia del 19 de octubre de 2016, expediente 2013-00091. La circunstancia de que exista un procedimiento especial legalmente establecido impide que las entidades estatales llenen los vacíos en sus manuales de contratación, porque esto violaría el principio de reserva de ley previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, lo que llevaría a la nulidad del acto administrativo sancionatorio por haber sido expedido irregularmente. En tercer término, o antes de pasar al tercer punto, quiero presentar unos ejemplos. Primer ejemplo de la necesaria integración que debe existir entre la Ley 1437 y la Ley 1474. Corresponde a lo previsto en el artículo 86, literal C de la Ley 1474,
que establece que contra la decisión sancionatoria contractual procede el recurso de reposición, el cual comillas, se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia, cierro comillas. Se pregunta, ¿el contratista puede solicitar pruebas en el recurso? Ante el silencio del artículo 86 de la Ley 1474, forzoso resulta acudir al artículo 79 de la Ley 1437, que expresamente permite esa solicitud probatoria. Otro ejemplo, ¿qué pasa si la solicitud probatoria del contratista resulta impertinente, inconducente e inútil? Ante el silencio del artículo 86 deberá acudirse al artículo 47 de la Ley 1437, que dispone que en materia sancionatoria el rechazo de la solicitud debe hacerse de manera motivada. Nótese que no basta con referir tales defectos o acudir a fórmulas de comodín, sino que la Administración está obligada en cada caso a argumentar por qué considera que la prueba solicitada es impertinente, inconducente o inútil, pues de lo contrario violaría el debido proceso del contratista, su derecho de defensa y contradicción en particular. Dicho lo anterior, paso al tercer punto, y en este me referiré a algunos aspectos procesales previstos en el artículo 86 de la Ley 1474. En primer lugar, la necesidad de la prueba y la carga de la prueba. Como en toda actuación sancionatoria, la carga de la prueba corresponde a la administración y, en ese sentido, la administración debe evidenciar el incumplimiento del contratista mediante pruebas oportunamente y legalmente aportadas al proceso. El contratista es inocente mientras se demuestre lo contrario y tiene derecho a la controversia probatoria. En segundo lugar, el plazo razonable para controvertir pruebas allegadas contra el contratista. Este derecho está íntimamente ligado con el anterior. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Azuado Castro versus Perú, sentencia del 22 de septiembre de 2009, ha señalado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo en las actuaciones administrativas sancionatorias. En primer lugar, la complejidad del asunto. En segundo lugar, la actividad procesal del interesado. En tercer lugar, la conducta de las autoridades judiciales o administrativas. Y finalmente, la afectación de la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, aspectos que deben ser considerados en el caso concreto. Si bien el contrato estatal tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad, esto no permite adelantar actuaciones administrativas sancionatorias con tanta celeridad que torne ineficaz o precluya la garantía de derecho de defensa y contradicción del contratista, al no permitir que se prepare debidamente su defensa ante la administración. Conceder al contratista plazos sumarios de horas o de pocos días para que ejerza su derecho de defensa y contradicción viola el principio del plazo razonable, convencional y constitucionalmente aceptados. En este aspecto resulta pertinente señalar un precedente muy reciente de la Corte Constitucional. Me refiero a la sentencia T295 de 2018, en donde se evaluó la situación de una persona que, a la cual se le adelantó un procedimiento administrativo sancionatorio, incluidos los recursos, en un solo día. En este caso, entonces, al violarse el principio del plazo razonable, la Corte tuteló el derecho al debido proceso de esa persona. Tercer punto, la valoración de la prueba. No es suficiente para cumplir este requisito la transcripción de los descargos del contratista o la simple relación de pruebas aportadas, sin asignar el valor probatorio que cada una de ellas merece y su incidencia en la decisión, ajustada a la realidad fáctica de la actuación, al punto de generar certeza sobre el incumplimiento susceptible de sanción. La potestad sancionatoria contractual no es una actividad discrecional de la administración, ni depende de consideraciones de oportunidad, ni corresponde a un sistema probatorio de íntima convicción. Por tanto, la sanción contractual que no se encuentre soportada en una valoración probatoria resultará contraria al debido proceso. Lo anterior conlleva también, entonces, que en caso de duda debe aplicarse el principio indubio pro administrado y exonerar al contratista. En cuarto lugar, el principio de congruencia entre el pliego de cargos y la decisión sancionatoria contractual. Los literales A y B del artículo 86 de la Ley 1474 disponen que
En la citación a la audiencia por el incumplimiento y en su apertura se presentarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el incumplimiento, se denunciarán las normas violadas o las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podría derivarse para el contratista de ese incumplimiento, junto con la evidencia del presunto incumplimiento, lo que constituye entonces un verdadero pliego de cargos en materia sancionatoria contractual. El principio de congruencia entre la formulación del pliego de cargos y la decisión administrativa se refiere a la correspondencia que debe existir entre dichos actos respecto del incumplimiento que se indica al contratista y la sanción a imponer. En tal virtud, se proscribe que se formulen cargos por un incumplimiento y la decisión sancionatoria corresponda a uno distinto a aquel que fue imputado en el pliego de cargos, ya que tal comportamiento implica la violación del derecho de defensa y contradicción del contratista. Les agradezco mucho su atención y si alguno de ustedes está interesado en consultar con más detalle los temas analizados en este video, los invito a consultar mi libro Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Hasta pronto.